Bien, buenas noches para todos, estimados hermanos. Quiero invitarlo a la lectura del texto bíblico que vamos a utilizar esta noche para el estudio. Así que vamos a ir a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios y vamos a leer en el capítulo 5 de la carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios y digo a los Efesios, y vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso 20. Efesios capítulo 5, verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado, te damos por todo. Tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, estimados hermanos. En esta noche queremos utilizar el versículo número 18 para el estudio de la palabra. El número 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La segunda parte del versículo dice: antes bien, sé lleno del Espíritu. Y lo más probable es que la trataremos después en otra ocasión. Primeramente, comienzo diciéndole, estimados oyentes y hermanos todos, que la pandemia del coronavirus que azota a la humanidad no mira tamaño, no mira color, no mira idioma, no mira edad, no mira estatus social. Y ha dejado a su paso destrucción y muerte. Por tanto, ha hecho lo que nunca nosotros habíamos imaginado que íbamos a vivir, porque ha hecho y ha traído un cambio a nuestro estilo de vida, a ese estilo de vida que nosotros conocíamos y estábamos acostumbrados. Ha cambiado en el ser humano la manera de trabajar. Ahora las personas que son más inteligentes, o vamos a decir así, o lo que tienen un estatus de conocer los sistemas de computadora, trabajan desde su casa. Aquellos trabajos que no han sido, que no han llegado al nivel tecnológico, simplemente se han cerrado. Aquellos trabajadores han perdido su trabajo y solamente sobreviven a aquellos que tienen la capacidad para trabajar desde su casa. Ha cambiado la manera de estudiar. Las universidades están cerradas, las escuelas están cerradas. Y ahora las madres y los padres tienen que hacer de maestro en su casa con sus niños, mientras otro a larga distancia puede trabajar con ellos. Pero también ha cambiado la manera de nosotros comunicarnos. Ahora se usa la videollamada y se utiliza la plataforma Zoom y otras tantas plataformas para nosotros hacer lo que tenemos que hacer, comunicarnos y expresar nuestras ideas, predicar la palabra de Dios y así muchísimas otras cosas. Pero también ha cambiado el intercambio social y familiar. Ahora no podemos juntarnos con nuestra familia en nuestros hogares. Estamos separados. Eso familiarmente, socialmente no aceptamos a nadie en nuestra casa, no sea que nos vaya a contaminar o que nosotros también le fuésemos a contaminar. Ahora, lo más grave de todo esto es que ha traído destrucción y muerte, ha traído tres cosas adicionales. Ha traído adición, ha traído separación
y ha traído pérdida de fe en muchos de nuestros hermanos. Hoy día muchos hermanos no sabemos dónde están, no se conectan. Probablemente oren y estudien la palabra. Pero aquí yo quiero tomar una de estas palabras porque abundar en las dos sería por mucho tiempo. Los esposos que no estaban acostumbrados a estar juntos, hoy día viven peleándose y viven peleándose con la familia. Y eso ha traído ¿qué? La palabra segunda, separación. Pero la primera palabra, adición, la queremos tratar en este versículo en donde el apóstol Pablo está escribiendo y dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Así que vamos a hablar en esta noche, en nuestro estudio, a elaborar la siguiente pregunta. ¿Puede el cristiano beber vino? En el sentido de que, no sé, yo no puede. Ser controlado por el Espíritu Santo es absolutamente esencial para vivir la vida cristiana conforme a las normas de Dios. ¿Usted entendió? En la parte B del versículo dice, más bien se lleno, más bien permita que sea el Espíritu Santo el que controle su accionar, su vida. Ahora, el camino de Dios será imposible de entender y será imposible de seguirse bien si nosotros olvidamos la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. El apóstol Pablo en este versículo que vamos a tratar da dos mandatos. Uno es positivo y el otro es negativo. Nosotros esta noche trataremos el mandato negativo que dice, no os embriaguéis con vino en donde hay disolución. De manera, estimados hermanos, que embriagarse con vino es un estorbo para ser lleno del Espíritu Santo. Y no existe la más mínima relación. De manera que sería como la luz y la tiniebla. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de esto? El apóstol Pablo dice, ¿cuál es la relación que hay entre la luz y la tiniebla? ¿Cuál es la relación que hay entre Cristo y Belial? Así que sería también como la sabiduría y la necedad. Ahora, el punto es que embriagarse será una manera de insensatez y de oscurantismo en relación con la capacidad de andar en luz y andar en sabiduría, que es ser lleno del Espíritu Santo. Hoy en día, y lamentamos esto que vamos a decir, pero hay muchas iglesias evangélicas y algunas organizaciones misioneras que tienen diferentes opiniones con relación a la práctica y uso del vino y lo consideran como una norma que puede cambiar o que cambia de acuerdo al país donde se está utilizando o donde se toma por costumbre. Nosotros debemos de tener la claridad mental sobre el hecho de que beber vino o no beber no constituye una marca que pueda medir la vida espiritual de los creyentes. No es bebiendo o dejando de beber que yo puedo ver a un cristiano espiritual o a un cristiano carnal. Ahora bien, lo que hay en nuestra interioridad es lo que determina lo que nosotros somos en nuestra interioridad. De manera que cuando a usted se le zafa una palabra que no es correcta, eso viene de la interioridad suya. Cuando usted da una mirada que no es correcta, porque hay mirada de odio y hay mirada que cortan. Usted hay un viejo proverbio que dice, le dio una cortada de ojo. Entonces esa cortada de ojo son miradas de odio, mirada de resentimiento. Y eso es lo que hay dentro. Muchas veces nosotros no pensamos que miramos con resentimiento. Ah, no, porque no me dijo palabra alguna, no me hirió. Tenga cuidado, que mirar se corta. Y cualquier palabra que salga de nuestra interioridad está diciendo realmente lo que somos dentro, lo que tenemos dentro.
Nuestra primera pregunta sería entonces, ¿da felicidad la bebida del vino? Bueno, siempre se dan muchas razones para tomarse su copa. Hay muchos que alegan que lo toman para ser felices y otros tienen otra respuesta, no dentro de las iglesias, pero dicen, bueno, yo lo tomo para olvidar un problema. El deseo de felicidad genuina dado por Dios y cumplido a perfección por Dios es el único que puede satisfacer la vida de todo creyente. Salomón escribía en Eclesiastés y dijo, hablaba de los tiempos. Hay tiempos de reír, hay tiempo de llorar. De manera que hay tiempo para ser feliz. El proverbio, el libro de Proverbios dice, el corazón alegre constituye buen remedio. Pero hay un salmo que es el Salmo 17 y en el verso 22 dice, en la presencia de Jehová hay plenitud de gozo. En la presencia de Jehová hay plenitud de gozo. Cuando el apóstol Juan escribía su primera carta, escribía y dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Así que Pablo también, de esta misma manera, instruyó a los creyentes en Filipo y le dijo, gozaos, regocijaos en el Señor. De manera que el gozo sin par que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos da es el gozo que satisface la vida de todo creyente. Ahora nos preguntamos, ¿condena siempre la Biblia el tomar vino? Bueno, vemos el texto bíblico que hemos leído, beber hasta embriagarse. Pablo dice, no os embriaguéis. Ahora, esta conducta que de emborracharse tiene muy pocos defensores, incluso dentro del mundo afuera. La embriaguez ha traído batallas, ruinas, corrupción moral, la pérdida incalculable de vida. Tan solo, y esto es estadística, tan solo en los Estados Unidos hay más de 20 millones de alcohólicos. En diferentes estados y en diferentes países funciona una plataforma que se llama Alcohólicos Anónimos. ¿Conocemos nosotros el número que lo compone? No, dice Alcohólicos Anónimos. Ahora, lo más triste de todo esto, que hay más de 12 millones de adolescentes que son adictos al alcohol en el mundo. La embriaguez consiste en afectar y nublar la mente y las facultades de la persona por el uso indebido de alcohol. Y una persona está ebria en la medida en la cual el alcohol haya restringido y modificado, haya trastornado cualquier aspecto de su persona y de su manera de actuar y de pensar. De manera que cuando una persona ingiere alcohol y se trastorna o se extravía o se desforma, es el alcohol el que está actuando en esa persona. Su efecto se produce tan pronto interrumpe las funciones normales del cuerpo y de la mente. De manera que, estimados hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ambos condenan la embriaguez sin temor a equivocarnos. Cada caso de embriaguez que la Biblia presenta es una ilustración al pecado. Primero, después del diluvio, Noé se embriagó y actuó de manera vergonzosa. Bueno, había muy poca gente, pero el calor del día, dice la Biblia, se encueró, se quitó la ropa, se desnudó.
Pero la Biblia no dejó de registrar esa desvergüenza a causa de algo que estropeó la mente del hombre que Dios tenía por perfecto, al cual perdonó la vida junto con su familia, concediéndole que escapara del diluvio. Ahora bien, las hijas de Lot, después de la destrucción de Sodoma, ocasionaron la embriaguez de su padre y le hicieron beber con el fin de embriagarlo. Y él cometió incesto con sus hijas. Manera equivocada, manera perversa para tener hijos. En Primera de Reyes, capítulo 20, verso 16 hasta el verso 34 y más, encontramos un pasaje en el cual el rey Ben-Hadad de Asiria, junto con los reyes que se habían confederado con él, vinieron a la toma a invadir a Samaria. ¿Sabe qué? Allí se emborrachaban y se embriagaban y todos murieron a filo de espada, excepto Ben-Hadad, que fue perdonado por el rey Acab. Ahora, cuando usted va al capítulo 5 del libro de Daniel, encontramos un episodio del rey llamado Belsasar, quien tuvo un banquete, un bacanal, una borrachera, en donde todos se emborracharon y comenzaron a alabar a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de madera, de piedra. Bueno, el resultado es que el mando, el reinado de Babilonia cayó en manos de los medos y de los persas, y Belsasar fue muerto junto con todas sus personas. En Primera de Corintios, capítulo 11, a partir del verso 17, encontramos que algunos de los cristianos de Corintio se embriagaban durante la cena del Señor, y Dios retribuyó esto con algunos en debilidad, en enfermedad y a otros con muerte. ¿Por qué? Por causa de tal envilecimiento, es decir, por causa de ese desprecio y esa falta de conocimiento. ¿Por qué? Habían perdido la sensibilidad por algo que habían puesto en su mano cuando se adoraba a Dios. Cuando Salomón habla en los proverbios, habla a manera de padre y le dice: oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. No estés con bebedores de vino ni con comedores de carne, porque el comilón y el bebedor empobrecerán y el sueño le hará vestir vestidos rotos. Si Salomón se hubiese imaginado que en nuestro tiempo las calles estarían cargadas de hombres harapientos a causa de la bebida, probablemente hubiese escrito muchísimo más de ahí. En otra parte del proverbio, él dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién la rencilla? ¿Para quién la queja? ¿Para quién la herida de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Hay una respuesta para todo esto. Él dice: para lo que se detienen en el vino, para lo que van buscando la mistura, es decir, para aquellos que van buscando la liga del vino con especias, lo que van buscando el mesec en hebreo. Dice: más al fin como serpiente morderá y como aspi causará dolor. Isaías, el profeta, escribe sobre el pueblo de Israel y le dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino lo enciende. Estimados hermanos, la Biblia presenta la borrachera en toda la fealdad, en toda la clase de tragedia,
siempre está asociada con la inmoralidad, con la disolución, conducta desenfrenada y actos de irresponsabilidad y todo tipo de corrupción. Es una de las obras pecaminosas de la carne y que está en franca y directa oposición con el fruto de justicia del Espíritu. Y por tanto, esto es un pecado. Ahora, cuando vemos el texto que nosotros estamos tratando, el apóstol Pablo en el contexto de este pasaje estaba hablando de las implicaciones religiosas de la embriaguez y de cualquier orgía frenética e inmoral que se realizaban en las ceremonias paganas y que acompañaban a la liturgia corrupta de la que realizaban estas religiones paganas. Para el verso 19 y 20, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice cuál es la única liturgia que agrada a Dios, es decir, cuál es la única celebración, el único culto que le agrada a Dios. Y él dice que deben de ser creyentes que estén llenos del Espíritu, que se mantengan hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente pregunta sería, ¿la Biblia entonces recomienda el uso del vino? Bueno, acerca de esto, o a pesar de lo que se ha dicho y de las múltiples advertencias y de los peligros que causa el vino, su uso y bebida no está prohibido en la Biblia en términos absolutos. Es decir, que la Biblia no se lo prohíbe a nadie en términos de absolutez. Más bien se recomienda y se acepta en algunas ocasiones. Bueno, sería como una contradicción lo que estamos diciendo. Bueno, tenemos que ver las ofrendas de vino acompañaban a algunos de los sacrificios en el Antiguo Testamento. De manera que cuando revisamos a Éxodo capítulo 29, a Número capítulo 15 y capítulo 28, nos daremos cuenta de que allí se utilizó el vino como parte de la libación que acompañó a los sacrificios y a las ofrendas. Ahora bien, es posible que en base a esta palabra que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, fuera necesario que en el templo hubiera alguna provisión de vino para tal propósito. En Proverbios nosotros encontramos que dice, dad la sidra al desfallecido y el vino al de amargo ánimo. Tiene que darle esas dos cosas. Bueno, Isaías compara la gran salvación que ha de venir y él dice, venid y comprad sin dinero leche y vino. El apóstol Pablo de igual manera aconsejó a Timoteo en su segunda carta y le dijo, en su primera carta capítulo 5 y le dijo, ya no beba agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Yendo por ese mismo camino, encontramos que el primer milagro que nuestro Señor Jesús realizó fue convertir las tinajas de agua en vino en la boda de Caná. Pero no solamente eso, sino que también el Señor alabó la propiedad del vino, es decir, habló bien cuando marcó la parábola del buen samaritano, diciendo que aquel hombre que fue rescatado de los ladrones, el samaritano utilizó aceite y vino para curarlo y para vendar sus heridas. De manera que el vino del que la Biblia habla tiene capacidad tanto para el bien como para el mal.
pero sabemos que la mente y el corazón del hombre solo son de continuo al mal, como dice Génesis capítulo 6. Pero a través de la historia, a través de las generaciones, los hombres han tenido la misma mente y el mismo corazón. De manera que cuando Pablo escribe la carta a los romanos, lo encuentra en el capítulo 3 como que no hay bueno ni aún uno. Y como que todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. Ahora, imagínese usted, hombres que son inútiles, ¿qué harían con su mente y su corazón? Ahora bien, debido al hecho de que la Biblia hace tantas advertencias acerca del consumo del vino y sin embargo no lo prohíbe y hasta lo recomienda bajo ciertas circunstancias, ¿qué podemos nosotros hacer los creyentes? Bueno, nos vamos a preguntar, ¿cómo puede el creyente saber lo que debe de hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que nos preguntamos es si el vino que se consume hoy es igual al vino de los tiempos bíblicos. Ahora, para poder dar una respuesta con exactitud, debemos de saber o debemos de determinar qué clase de vino se refiere la Biblia. ¿Cómo se compara ese vino con el que se produce hoy día y con el que se consume en la actualidad? Permítanme decirle esto y lo digo con mucha responsabilidad. Muchos cristianos hoy justifican el uso y consumo de vino y de otras bebidas basándose en la práctica del Antiguo y del Nuevo Testamento. Otros utilizan un versículo del Señor Jesucristo cuando estaba en su ministerio terrenal, donde él dice, nada de lo que entra contamina lo que sale. Pero hay creyentes que no solamente usan vino. Hay creyentes que están yendo más allá. Por eso pusimos acá lo que ha dejado la pandemia de manera especial en este tiempo. Ha dejado adicción. Hay creyentes que están utilizando cerveza. Hay creyentes que están utilizando Bacardí o lo que se llama el otro. Están utilizando whisky. Para no decirlo de una manera así llana y sencilla, hay creyentes que se están embriagando. Cuidado, estimados hermanos, porque si la clase de vino que usó la Biblia antes es diferente al que se usa hoy día, entonces las enseñanzas de la Biblia en relación al que se usa hoy día también será diferente. Según Lucas capítulo 1 y verso 15, cuando se anunció el nacimiento de Juan el Bautista, a su padre, se le prohibió de que su hijo debía usar ni sidra ni vino, fue su prohibición. Es decir, aquel en el vientre de su madre ya estaba siendo apartado para Dios. Aquí lo que se le dice a Zacarías es que no usará vino ni sidra. Ahora, la palabra sidra en el griego es siquera y en hebreo es secar. Y se traduce entonces generalmente como sidra o bebida fuerte a causa del alto contenido de alcohol que emborrachaba rapidísimo a aquel que se atrevía a usarlo. Ahora bien, cuando usted revisa el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y verso 13, a donde se acusó a los apóstoles estar lleno de mosto, allí lo que se le acusó fue de estar lleno de gleucos. Y es de donde desciende la palabra glucosa. Esta era una clase de vino dulce que en hebreo se llama tirosh. Y debido a que este jugo se fermentaba con mucha rapidez, entonces era necesario utilizar agua para disolverlo. Ahora, una tercera clase de vino es el que con mayor frecuencia se menciona en ambos testamentos.
Allí la palabra hebrea que se encuentra para designar este vino es la palabra yayin, que significa borbotear, espumar o hervir. Y aquí vamos a hacer una parte para poder explicar esto. Alguien ha ido a Colombia y ha tomado una cosa que se llama agua de panela. Bueno, la panela no era otra cosa más que un turrón grande que se partía en pedazos y se echaba en una tinaja o en una cántara, se movía, se le ponía hielo y limón y allí había una bebida refrescante. Bueno, lo que queremos decir que este vino se tomaba el jugo de uva y se comenzaba a hervir hasta llevarlo a una mezcla, a una mercocha, que podría incluso hasta guardarse. Se supone entonces que eso era lo que se utilizaba para disolverlo. Y cuando el Señor autorizó, este vino recibía el nombre de oinos en griego. Así que en este término, tanto en hebreo como en griego, el oinos era ese turrón donde se mezclaba y allí comenzaban a tomar el vino. De manera que cuando el Señor Jesús ilustró en el capítulo 9, verso 17 del Evangelio de Mateo, él ilustró diciendo que el vino nuevo no se pone en odre viejo, porque no coinciden. El odre viejo se rompe y el vino se desparrama, sino que ese vino nuevo se pone en odre nuevo donde ambos se conservan. Ahora el Señor estaba hablando aquí del gleucos, ese vino que tenía la facultad de expandirse. ¿Por qué? Porque no había sido hervido. El oinos era el vino que se había hervido. Ahora, sea el oino o sea el yayin que se menciona en la Biblia, al mezclarse con agua perdía todo su efecto embriagador y todo su contenido alcohólico. Por lo tanto, aquel que quería tomar vino tenía que tomar una gran cantidad. Así que para embriagarse con vino o con oino, en aquel tiempo era necesario ingerir una gran cantidad de vino. Hay dos pasajes que quiero mentarle y uno es la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versos 2 y 3, y el otro es Tito, capítulo 1, verso 7. Allí se le dice a las ancianas que no sean esclavas del vino. En tanto, acá se le dice a los ancianos que no sean dado al vino. ¿Qué quiere decir esto? La palabra dado al vino traduce como paroinos y significa en o al lado de vino y puede implicar, como dije, a ambos versículos, y es sentarse al lado de un recipiente de vino por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que al su bajo contenido alcohólico necesitaba mucho tiempo ingiriendo. Por tanto, a las ancianas se le dice que no debe ser esclava de eso. Y se le dice al anciano que no debe durar mucho tiempo en eso, sino debe de estar apartado. Así que la segunda pregunta que nos ayudaría a determinar si el creyente debiera tomar vino en la actualidad sería la siguiente. ¿Es necesario entonces para mí tomar vino? Bueno, así como en los tiempos bíblicos, mucha parte del mundo el agua potable no era apta para el consumo humano y era muy escasa o no estaba disponible. De manera que la bebida más segura era el vino y en cierto tiempo o en cierto momento con un alto contenido de alcohol era de manera especial, incluso más seguro porque tenía cierta función o efecto antiséptico, incluso podría servir para purificar el agua. De acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, cuando él convirtió el vino, el agua en vino, allá en Caná de Galilea, entonces suponemos que se trataba del yayin y no un vino con alcohol. De igual manera, cuando él hizo mención en la cena del Señor, lo más probable que se trató de esta misma clase de vino.
Por lo tanto, los creyentes en la actualidad, y preste atención, no pueden apelar a la práctica bíblica para justificar su consumo de vino o de otras bebidas alcohólicas. Lo que entra no contamina, contamina lo que sale. Tenga cuidado con eso. Ingerir bebida alcohólica no es parte necesaria de la vida cristiana. Simplemente esto es un asunto de preferencia personal. El liderazgo versus el vino. Beber vino es algo que no se prohíbe de manera específica en toda la Biblia, pero tampoco es una necesidad para los creyentes y en la mayor parte del mundo, sino que tomarlo, consumirlo, es opcional. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, Dios ha fijado para sus líderes, para sus servidores, una vida muy especial, una alta moral para quienes ejercen esa posición de tan grande responsabilidad. Así que durante el sistema de sacrificio que fue instituido en la antigüedad y fue dirigido por Moisés, el Señor trató a sus siervos que dirigían con una gran responsabilidad en sus hombros. A Aarón y a todos los sumos sacerdotes que le sucedieron tenían que vivir conforme a esas normas personales elevadas que Dios le había impuesto. El mandato fue: tú y tus hijos contigo. No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será por todas las generaciones. Ahora, debido a que el sumo sacerdote era llamado aparte para ejercer un oficio tan importante, también era llamado para un compromiso superior que Dios le había puesto por delante. Así que en ese sentido, la Biblia nos enseña que la bebida de vino o de sidra atañe o tenía que ver con su vida cuando éste estaba dentro del servicio o cuando estaba fuera de él. Y cuando estaba fuera de él, podíamos decir entonces que era su vida secular o su vida personal. Pues fíjese, estimado hermano, que el creyente no tiene vida secular ni tiene vida personal. Eso enseña la palabra de Dios. Sea que vivamos o sea que muramos, de Cristo somos. Así que nosotros no somos privados. Y el que está en el servicio del Señor tampoco es una persona privada. Su ministerio tenía que caracterizarse por la abstinencia total de bebida alcohólica. Así que su mente y su cuerpo debían ser claros y debían ser puros siempre cuando tenía que ejercer su ministerio para el Señor. Un cuerpo puro y una mente pura. De esa misma manera se aplicaba para los gobernantes del pueblo de Israel. Recordamos el Proverbio 31 que dice: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes el beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho a todos los afligidos. Esta prohibición de Nazareo se aplicó solo a 3 personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Fue a Samuel, fue a Sansón y fue a Juan el Bautista. De manera, estimados hermanos, que podría entonces el vino crear en el cristiano una adicción. Bueno, un área en que los creyentes deben considerar y tener cuidado es en el asunto de la adicción. Muchas cosas se convierten en hábitos en nuestra vida
Y muchos de los hábitos que nosotros adquirimos pueden ser beneficiosos, pero también pueden ser malos. Pero lo malo de esto, lo difícil de esto, es romper con esos hábitos que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Para el apóstol Pablo, al escribir en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 12, dice él: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así que el alcohol produce con mucha facilidad una dependencia severa y forzosa, además de los efectos directos sobre la mente y sobre la capacidad cerebral. Distrae la atención e interfiere en el juicio y en la conducta de las personas que crean adicción. Es por eso que hay que tener cuidado. Ahora, ¿sería el vino destructivo? Nos preguntamos. Bueno, un escritor pagano de la antigüedad escribió que el vino mezclado con agua era el causante de la demencia. Pero él decía que el vino sin mezclar era el que acababa con la salud de la persona. Ahora, viendo la estadística, más del 40% de las muertes violentas están relacionadas con el consumo de alcohol y más del 50% de todas las víctimas fatales en accidentes de tráfico involucran a conductores que tienen problemas de embriaguez. Se calcula que al menos un cuarto de los pacientes internados en hospitales psiquiátricos tienen problemas de alcoholismo. De manera que la embriaguez conduce a una inevitable disipación o disolución. ¿A quién recordamos entonces en estas dos cosas? A Belsasar. ¿Y qué significan estas palabras? La palabra griega es diasotía, que equivale a aquello que es imposible de salvar. Hoy en día hay a nuestro alrededor muchos relatos y son de nuestro conocimiento, los cuales tienen que ver con la bebida y que producen rebelión, que producen inmoralidad, desobediencia hacia los padres y desobediencia hacia las autoridades. Y nosotros conocemos a través de la familia cuántos han muerto por la policía y por otras personas por desobedecer. Decía el profeta Joel: despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os será quitado de vuestra boca. El creyente, por lo tanto, tiene que preguntarse si es sabio y prudente que participe en algo que tiene tanto poder de destrucción. Por último, ¿el uso del vino me llevará a ofender a mi hermano? Bueno, el apóstol Pablo estaba hablando a los Corintios en el capítulo 8, verso 4, verso 7, 9 y hasta el 11, acerca de la comida que se sacrificaba a los ídolos. Pero al escribir a los romanos en el capítulo 14, 21, le dice lo siguiente: bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Es allí donde hay que tener el cuidado. Un cristiano que por sí mismo es perfectamente capaz de beber vino con moderación, y aquí le vamos a poner la palabra dominio propio, no está en capacidad, estimados hermanos, de garantizar que su ejemplo no ocasione en otro hermano más débil y trate
de beber y caiga en adicción. Aquí aplicamos dominio propio, pero en otro punto podríamos aplicar sensatez. Dice el apóstol Pablo, y esto erais alguno de vosotros en otro tiempo. Así que si un hermano que fue borracho antes de conocer al Señor y Dios y Cristo con su sangre rompió esa adicción y te ve beber vino, ¿cuál será la conducta que va a tener de ti? ¿Cuál será su pensamiento? Estimados hermanos, nuestra libertad en el Señor llega hasta donde nosotros podamos hacerle daño a otro. De manera que entonces el vino podría dañar mi testimonio. Bueno, al ejercitar nuestra libertad de una manera que pudiera hacer daño a un hermano nuestro, entonces seguramente tampoco nos dará un buen testimonio delante de los incrédulos. Puede entonces que beber vino nos haga más acepto probablemente en cualquier círculo social o en medio de cualquier otra persona. Pero cuidado hacia nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque entonces irá en detrimento y cualquier testimonio positivo que pudiéramos dar se convertiría en un testimonio negativo. El principio que Pablo nos dio y le dio a los corintios indica que mejor testimonio es rehusar la invitación de un anfitrión pagano a fin de no ofender a uno de nuestros hermanos. Y el texto bíblico dice así: si algún incrédulo os invita y queréis ir, entienda esto. Si algún incrédulo os invita y usted quiere ir, bueno, el apóstol Pablo dice, vaya, de todo lo que ponga delante de usted, coma. No pregunte nada por motivo de conciencia. El verso 28 dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coma. ¿Por causa de quién? Bueno, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, dijo Pablo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué entonces nosotros tenemos que poner en tela de juicio o juzgar nuestra libertad por la conciencia de otro? Fíjese, yo me he encontrado con un momento en el que a Orquídea la han invitado a ciertas celebraciones. Y aplicamos este versículo. Cuando yo lo estaba tratando, recordaba esto. ¿Qué dirá la persona cuando tú vayas a un party y tenga la oportunidad de que allí hay humo de cigarrillo, que aquí hay cerveza, que aquí hay whisky, que ahí hay música? ¿Qué tú vas a decir sentado en medio de ello? ¿Es tu ambiente? Bueno, cualquiera que sea el acto o la forma en que se pueda ofender al hermano, debemos de evitarlo, aún a costa de nuestra libertad. Dice Pablo, porque a libertad fuisteis llamados. Estimados hermanos, que Dios le bendiga. La siguiente vez vamos a tratar la parte B del versículo, donde nos dice, más bien sé lleno del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga.